Qué bueno verlos nuevamente el lunes, ¿verdad? Dicen que el lunes y el martes son los dos días más pesados. Así que quiere decir que los que vienen hoy y mañana son los guerreros y las guerreras de la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque pudiéramos estar en cualquier otro lugar, pero hemos decidido estar en la casa de Dios. Amén. Así que seguimos descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Amén. Les doy los temas de los que van a venir próximamente para esta semana. El martes, mañana a las 7:30, ¿verdad? Empezamos a las 7:15 con el servicio canto. A las 7:30 comiendo y bebiendo en Babilonia. Mañana vamos a entrar en Mateo capítulo 24, donde dice Cristo que así como era antes de su venida, será justamente antes de la llegada del diluvio. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué significa eso? Pues mañana lo vamos a empezar a desglosar, porque ese mensaje no es para el mundo, ese mensaje es para la iglesia. En la iglesia, los hermanos y hermanas de la iglesia, por estar comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, no estaban pendientes a la amonestación y la advertencia que envió Dios por medio de su profeta. Y cuando llegó el diluvio, ¿se perdieron. Así será también justo antes de la venida de Cristo Jesús. Así que mañana vamos a estudiar ese tema tan sabroso e interesante. Luego el miércoles, ¿verdad? El tema es las bodas del diluvio. ¿Qué era lo que estaba pasando con el matrimonio durante el tiempo de Noé? Que es lo mismo que va a estar pasando en la iglesia en el tiempo del fin. El jueves el tema es la abominación desoladora del santuario. Cristo dice estar pendiente, porque así la abominación desoladora en el lugar santo, así será también, para que salgan de las ciudades, para que huyan de lo que está pasando. ¿Qué es lo que es todo eso? Eso lo vamos a ver el jueves, familia. Luego el viernes el tema es: estaré durmiendo, velando para el regreso de Cristo. Cristo dice que hay que estar velando, ¿verdad? Cuando Cristo estaba con sus discípulos, Él estaba orando. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Durmiendo. Y Él le dijo: en vez de estar velando, están dormidos en este momento. Pues familia, eso mismo es lo que le está pasando a la iglesia. Vamos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes y vamos a ver algunas otras cositas bien ricas y sabrosos. ¿Para qué? Porque recuerden que todo esto es para que estemos pendientes, para que estemos preparados, para que no caigamos en el engaño final y nos quedemos dormidos. El sábado en la mañana el tema es uno candente: el zarandeo, el fuerte clamor y la gran tribulación. Familia, vamos a ver todos esos eventos que nos dice la profecía que van a estar pasando, y lo vamos a ver a la luz de los eventos contemporáneos y las cosas que están ocurriendo hoy en día, para saber cuán cerca estamos de esos eventos del zarandeo, el fuerte clamor y el final de esta tierra. Y luego terminamos el sábado en la tarde con el tema de las llaves del abismo y el milenio de Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 20 que el diablo fue atado, amarrado, encadenado y echado en un abismo por 1000 años. La pregunta es: ¿qué ocurre antes de los 1000 años? ¿Qué ocurre durante los 1000 años? ¿Y qué ocurrirá al final de los 1000 años? Tema candente y sabroso. Pero el tema de esta noche es el bautismo del Espíritu Santo y la lluvia tardía. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo conmigo. Oremos. Padre Santo, Padre de Gloria, te damos gracias por nuevamente traernos aquí a este santo lugar, a tu santa casa, para estudiar tu santa palabra. Te damos gracias, Padre, porque hoy lunes, un día cargado, primer día de la semana de trabajo, muchas personas han decidido quedarse en sus casas, pero hay otros que han decidido venir aquí a pasar tiempo en tu presencia. Y sabemos que nadie que viene con el deseo y el anhelo de estar en tu presencia sale vacío, sino que salimos hinchados de tu presencia. Padre, venimos a estudiar un tema muy importante y muy sabroso. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender y entender este mensaje, porque el que no lo entendamos puede ser que no podamos ser salvos. Dirígenos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, que han sido nuestros versículos, nuestros versículos claves, porque en Apocalipsis capítulo 3 nos habla de la última iglesia que estará en pie sobre esta tierra antes del regreso de Cristo Jesús. ¿Se llama cuál iglesia? ¿La iglesia de qué? La iglesia de la
de la Odisea. Juan ve en visión las 7 iglesias, ¿verdad? Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni... Ojalá fuese frío. ¿Cuál es el mensaje a la iglesia de la Odisea? Conozco muy bien tus obras, que no eres ni frío ni caliente, sino que eres ¿qué? Tibio. Dice el versículo 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Durante estas últimas 2 noches hemos estado estudiando estos temas, ¿verdad? Empezamos el sábado en la noche con el tema de los fríos, ¿verdad? El frío es el que está en la iglesia, pero está ahí cuestionando, peleando con su vida espiritual, arrastrando sus pies, está desanimado, no encuentra la victoria sobre el pecado en su vida, está bien a la iglesia, pero es una cosa triste. Pero el frío está consciente de su condición espiritual, ¿sí o no? Entonces hay esperanza para el frío, ¿sí o no? Claro que sí, porque por lo menos lo reconoce. Lo que necesita es un empujoncito, alguien que, ¿verdad?, que lo ayude a profundizar un poco más, que pueda agarrar y entender el plan de salvación para que pueda entonces convertirse en ¿qué? En alguien caliente. Amén. Hoy vamos a estudiar los calientes y anoche estudiamos sobre los tibios. Los tibios, familia, son muy interesantes porque ¿qué le pasa a los tibios? Nos dice el versículo 17. ¿Qué dice el tibio? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El tibio es el que se cree ¿qué? Que se cree caliente. El tibio se cree que está bien. El tibio piensa que está muy bien. Viene a la iglesia, quizás tiene partes. Le pregunto, ¿un pastor puede ser tibio? Claro que sí. ¿Un anciano puede ser tibio? Claro que sí. ¿Un director de escuela sabática puede ser tibio? Claro que sí. ¿Por qué? Formalismo, ¿verdad? Siguiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero no hay ese fuego, ese deleite, como vimos que decía el Espíritu de Profecía. No hay ese celo por la palabra de Dios, sino que simplemente hace lo que siempre hace y piensa que está muy bien, piensa que es tremendo. Es interesante que el tibio, ¿verdad?, no cree que es frío, de hecho menosprecia a los fríos y se cree caliente. Y entonces los que son calientes para el tibio, él los menosprecia y los critica, el tibio. Y hasta los puede llamar fanático y extremista. Mira esta gente que se cree. ¿Verdad que sí? Hay diferentes niveles de tibiez también. Pero estamos hablando en este asunto. Y ayer nos preguntamos, ¿y cómo yo sé si yo soy tibio? ¿Cómo yo sé si yo soy uno de la iglesia de la Odisea que está mencionando ahí? Y vimos que la Biblia nos enseña claramente que hay que hacer ¿qué? Hay que hacer un ¿qué? Un examen. Hay que hacer una prueba, ¿verdad? ¿Cómo probamos? ¿Por medio de qué cosa? Probamos a ver si somos tibios o no. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? En la palabra de Dios, dice Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano diariamente? ¿Ir a dónde? Ir a la Biblia y decirle, Señor, examíname, pruébame a ver si lo que yo estoy haciendo, si mi vida espiritual es un engaño, es una falsa, o si verdaderamente estoy viviendo de acuerdo a tu palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera. Amén. La Biblia, ese estudio diario de la Biblia es lo que nos enseña. Señor, enséñame. De eso vamos a hablar un poquito hoy. ¿Están conmigo? Y ayer vimos que hay varias pruebas en la Biblia para mostrarnos a saber si somos tibios, si nos creemos que estamos muy bien, que estamos muy cómodos en la iglesia. Y entre esos vimos que está amar a ¿quién? Al enemigo. Candela. El cristiano, ¿qué hace? Ama a su enemigo. Y Mateo capítulo 5 dice que si no amas a tu enemigo, no eres hijo de Dios. Dice que ama a tu enemigo. Ora por los que te persiguen. Sírvele a aquellos que te maltratan para que seas hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Lindo es eso. Hay que amar a nuestros enemigos. Ahora, ¿usted y yo podemos amar a nuestros enemigos? No, en esta carne no existe. La carne es egoísta. La carne es orgullosa. Tiene que ser una transformación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. También vimos que amar a quién. Amar a los hermanos y a las hermanas de iglesia.
No solamente a tu grupito, no solamente a los que te caen bien, tienes que amarlos a todos. Aún el trigo y la cizaña también, porque quizás usted sea cizaña. ¿Cómo usted saber si no es cizaña? Pues usted está amando a todos sus hermanos, usted está haciendo un esfuerzo por medio del poder del Espíritu Santo para usted tener una relación. Eso no quiere decir que tú tengas tu grupito, ¿verdad? Porque eso es normal. Pero que te tengas a todos los hermanos con la misma estima, con el mismo ánimo, con el mismo gozo, con los saludes, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén por eso? Ay, a los hermanos les rehincha los dientes, ¿verdad? A veces hacer esas cosas. Pero hasta aquel sí que, ay, hasta ese hay que amarlo. Porque si fuera así, entonces Dios no nos amaría a ninguno de nosotros, porque todos nosotros somos terribles. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió. ¿Cuántos dicen amén? Familia, ¿sabe cuál es el problema más grande para comprender y entender el amor de Dios? El impedimento más grande para conocer y entender el amor de Dios es el amor humano. Porque el amor humano es egoísta. El amor humano no quiere pensar en el otro. Por eso yo no le llamo ni amor humano, es un sentimiento humano. Porque no nos da y nos ayuda a entender el amor de Dios, el verdadero amor, que es un amor incondicional. Amén. Es un amor sin medidas, es un amor sabroso. Ese es el amor que tenemos que tener. ¿Y cómo se manifestó? Por medio de su Hijo en la cruz del Calvario. Amén. Hoy vamos a hablar de los calientes, porque ya hablamos de los fríos y de los tibios. ¿Por qué vamos a hablar de los calientes? Porque muchas veces cuando escucho temas sobre la Odisea, siempre escucho un tema que siempre se enfoca en el tibio, muy raro se enfocan en el frío y mucho menos se enfocan en los calientes. ¿Por qué es importante estudiar los calientes? Porque los calientes son los que le van a dar ejemplo ¿a quiénes? Al frío y al tibio. Porque ¿dónde tenemos que estar? Caliente. Usted sabe quiénes son los que están calientes. Usted sabe los que están encendidos para el Señor. No hay que decirlo, no hay que señalarlo. Sobresalen dentro de las iglesias, ¿sí o no? Son aquellos hermanos y hermanas que están encendidas para el Señor, que trabajan con un amor para el Señor, que aman, que trabajan y que no se quejan, que no andan en chisme, que no andan en nada de eso. No tienen tiempo porque hay demasiado trabajo en la viña del Señor. No escuché un amén por eso. Ay, familia. Y cuando hablamos de los calientes, familia, no podemos que hablar sino del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado esa frase, el bautismo del Espíritu Santo? Levante la mano. Familia, les quiero decir que dentro del cristianismo, y especialmente dentro de nuestra iglesia, se han infiltrado muchas creencias, muchas ideas y muchas filosofías que no van conforme a nuestra fe. Estos errores, familias, que han entrado dentro de nuestras creencias, sea por ignorancia o por inocencia, son un gran peligro porque nos dan un falso sentido de la seguridad, un falso sentido de la verdad y un falso sentido de que estamos correctamente haciendo las cosas. Hoy, familia, cuando estudio este tema del bautismo del Espíritu Santo, lo quiero estudiar porque para mí es uno de los conceptos más erróneos y peligrosos que existen dentro de nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y esto se repite constantemente sin nosotros pensar en lo que estamos diciendo. Y estoy hablando de esto mismo, del bautismo del Espíritu Santo, de lo que es estar lleno del poder del Espíritu Santo. Entender o malentender esto, familia, es tan importante que puede ser la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna. Y por eso lo estamos estudiando, por eso me gozo. ¿Cuántos dicen amén? Familia, si a mí me dijeran, escúcheme bien, si a mí me dijeran, Carlos, tú solamente puedes predicar un sermón más antes de cerrar el tiempo de la gracia, este sería el sermón. Así de importante es este sermón. Este sería el sermón que yo predicaría si fuera el último mensaje, la última predicación que yo daría. Amén. Ahora, ¿cuántos han escuchado esa frase? Bautízalos con tu Santo Espíritu, Señor. ¿Cuántos los han escuchado? Llénalos, Señor, con tu Santo Espíritu, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Son frases muy comunes, familia. Pero ¿sabe que no son frases muy comunes de nuestra iglesia? Son frases muy comunes de otras iglesias. Pero esas frases han entrado dentro de nuestra iglesia y las utilizamos así. Llénalo con tu espíritu. Le hago una pregunta: ¿así trabaja el Espíritu Santo? El que yo venga y que yo venga, por ejemplo, el hermano Abraham. Vamos a suponer que el hermano Abraham está ahí y él no está estudiando su Biblia, no está orando, y yo le digo, Señor, llénalo con tu Espíritu Santo. Pregunta, ¿si funciona el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo uno lo puede mover como si fuera un control remoto a nuestro gusto y a nuestro parecer. No, familia. Le voy a hacer una pregunta. Levánteme la mano, por favor. ¿Cuántos aquí han sido bautizados en agua? Levánteme la mano. ¿Cuántos han sido bautizados en agua? Casi todo el mundo. Muy bien. Ahora le voy a hacer otra pregunta, pero no quiero que me levanten la mano. Y les voy a explicar por qué. No me levanten la mano. Levánteme la mano. No me levanten la mano. ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? Y la razón por la cual yo les digo que no levanten la mano es porque siempre que hago esta prueba, a las personas que le pregunto quiénes han sido bautizados en el Espíritu Santo, casi siempre los mismos que levantaron la mano, que fueron bautizados en agua, creen que están bautizados en el Espíritu Santo. Y nos vamos a dar de cuenta que eso es un grave error y un error muy peligroso, porque creen que porque se bautizaron en agua, que automáticamente están llenos del poder de Dios. Pregunta, ¿será que es así o no es así? Familia, hemos estado hablando de las 3 dimensiones de la salvación, ¿verdad? ¿Cuál es la primera dimensión? La justificación, ¿verdad? Que está basado en los méritos y en la obra de que Cristo hizo por nosotros y nuestra fe en esa obra redentora, ¿verdad? Se llama ser declarado justo, perdonado y justicia, ¿en qué? Justicia imputada, en el momento, declarado, ¿verdad? Y luego, familia, le empieza a la misma vez el proceso de la santificación. La santificación está basada en la obra que permitimos que el Espíritu Santo haga en nosotros. Y empieza a la misma vez cuando usted es perdonado. Vamos a ver hoy, usted recibe entonces el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra de santificación, ¿verdad? Se conoce como santificación, ser recreados a imagen y semejanza de Cristo. Es justicia impartida, y noten que puse en letra mayúscula todas las letras. ¿Es qué cosa? Un proceso diario. La justificación es en el momento, pero la santificación durará toda la vida hasta que usted muera, o si usted está vivo cuando venga Cristo Jesús. Y cuando venga Cristo Jesús, entonces es la última dimensión de la salvación, la glorificación, que será cuando estos cuerpos sean transformados y tendremos cuerpos nuevos y glorificados. Noten que no dice que la mente será transformada, porque la mente se tiene que transformar ¿en dónde? En la santificación. Cristo lo que viene es a cambiar el cuerpo, a darnos un cuerpo nuevo para poder morar en su presencia santa y limpia por el resto de la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los tibios ya están en la glorificación. El tibio no pasa por los primeros 2 pasos. El frío está enfocándose ¿en dónde? Solamente en la santificación, y por eso lucha y pelea. ¿Por qué? Porque no ve resultados. Pero el caliente pasa por cada uno de los pasos. Amén. Y está consciente de cada uno y se goza a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, se goza en ese proceso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, familia, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Porque mucho se habla del Espíritu Santo, mucho se menciona el Espíritu Santo, mucho se invoca, pero muy poco se estudia el Espíritu Santo, muy poco se enseña sobre el Espíritu Santo, y muy poco, familia, se le da la profundidad del rol, del propósito, de la obra de quien nosotros conocemos como el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sin embargo, después de la vida de Cristo Jesús, de su vida, su muerte, resurrección y su ascensión, el Espíritu Santo, familia, tiene el rol más importante. ¿Lo sabían? De hecho, toda la vida de Cristo fue marcada por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a empezar para hablar del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a empezar con la palabra bautismo, para ir creando y entendiendo el concepto. Aquí está la palabra bautizo en griego, y es la palabra baptizo, muy similar, muy parecido. Y la palabra baptizo significa ¿qué? Estar completamente cubierto por algo, o estar totalmente sumergido en algo. ¿Están conmigo? La palabra bautismo significa estar cubierto por algo o estar sumergido en algo. ¿Están conmigo? Por eso se le llama el bautismo en agua, porque cuando la persona se bautiza por agua, ¿está qué? Completamente cubierto por agua, completamente sumergido en el agua. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver un ejemplo aquí, perfecto. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 22.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo a Cristo: ordena que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así que la mamá de ella, ¿qué dice? Familia, ¿ustedes se dieron cuenta de esa palabra? Ordena, ella está ordenando a Cristo. Es sinvergüenza. Ordena que sean ahí. ¿Y qué le dijo Jesucristo con esa petición de ella? No fue una petición, fue una orden. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pides. ¿Podrán beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron. Ahora, Jesucristo ya había sido bautizado en agua. Cuando dice que si ellos podían ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado, ¿a qué se estaba refiriendo? A que Jesucristo fue completamente sumergido en algo, completamente cubierto. ¿Por qué? Por la humillación, por el rechazo, por el dolor, por la agonía, por la sangre, ¿sí o no? Cristo estuvo completamente sumergido. Tan pronto lo arrestaron, en un dolor y en una agonía terrible. La tortura de él, todo. Él está refiriéndose a eso y está diciendo: ellos estarán preparados para pasar por lo que yo voy a pasar. ¿Será que están listos ellos? Pregunta, ¿estaban listos? No, tan pronto lo arrestaron, salieron todos corriendo. Y por eso él dice, cuando está hablando del bautismo, estaba hablando de estar completamente sumergido dentro de esa situación. Ahora, familia, ¿qué significa entonces? ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? Para entender qué es el bautismo del Espíritu Santo, primero tenemos que entender cuál es la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo tiene varias etapas. ¿Cuál será la primera etapa del Espíritu Santo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es la primera etapa del Espíritu Santo en la vida de un ser humano? Gloria a Dios. Ahí está Juan capítulo 16 versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, ¿quién vendrá? ¿Verdad? Cristo dice: voy a enviar otro consolador. ¿Quién es el primer consolador? Cristo. Y él dice: yo me voy, pero va a venir otro consolador. ¿Que es quién? ¿Quién es el otro consolador? El Espíritu Santo. Y el consolador no vendría a vosotros si no me fuera, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesucristo que dice que el Espíritu Santo va a venir y Él los va a enseñar, Él los va a dirigir, Él les va a hablar. Familia, el Espíritu Santo hace una obra sabrosa y poderosa. Cristo dejó a la iglesia encargado al Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Te convence. ¿De qué? De pecado, justicia y de juicio. Antes de usted estar en el deseo de servir al Señor, antes de venir a la iglesia, todos estábamos destinados a una sentencia de muerte, ¿sí o no? Cada ser humano que nace con una sentencia de muerte. Pero ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo exteriormente va haciendo una obra en ti, va impresionándote, va hablándote, va mostrándote. Y tienes ese vacío que el diablo te engaña a creer que ese vacío que tú sientes se llena con los placeres del mundo, con los deleites del mundo, con todas las pocas vergüenzas y todas las cosas que se hacen en el mundo. El diablo engaña al ser humano a creer que la felicidad se encuentra en el mundo, cuando la única verdadera felicidad se encuentra en aquel que nos creó, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y así el Espíritu Santo te va convenciendo, te va hablando, ¿verdad? Te va enseñando. Y tú entonces te das cuenta: wow, quiero darle una oportunidad a Cristo. Amén. Usted toma la decisión de decir: yo quiero darle una oportunidad al Señor, yo quiero. ¿Y qué sucede después de eso? Hechos 2:38, ¿qué dice? Arrepentíos. Cuando empiezas a mirar la cruz del Calvario, cuando empiezas a mirar las cosas, lo que costó nuestra salvación, cuando Cristo empieza a llenar tu vida con una esperanza, con un gozo, lo primero que te lleva es ¿al qué? Al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, familia, es un proceso, entienda bien. El arrepentimiento es un proceso. Son 3 pasos básicos para el arrepentimiento, ¿verdad? El primero es el reconocimiento del pecado y la maldad en ti, y que eso llevó a Cristo ¿a dónde? A la muerte. Primero tienes que reconocer tu condición y reconocer que por nuestra condición es que Cristo murió. Y después que usted reconoce el pecado, luego usted ¿qué hace con él? Confiesa ese pecado y esa maldad.
Decirle, Señor, perdóname, porque de nada te sirve reconocer algo y no qué, y no confiar en el Señor, no llevárselo a decirle, Señor, perdóname. La confesión no es para Dios, la confesión es para mí, para sacarme eso de encima. Y luego, familia, entonces de la confesión viene el próximo paso, que es hacer qué, apartarse del pecado, de la maldad. Señor, ahora ayúdame a no seguir pecando. ¿Por qué? Porque el pecado fue lo que mató a Cristo. Y si nosotros amamos a Cristo, nosotros no queremos nada que ver con el pecado, porque eso fue lo que lo mató. Y como hijos e hijas de Dios, no tenemos, el cristiano no desea tener nada que ver con el pecado, huir lo más lejos del pecado. No escuché un amén. Y luego, familia, recuerde que la conversión no es un acto, la conversión es un proceso diario, amén. Y luego, familia, dice Cristo, Hechos 2:38, arrepentidos, y después de que nos arrepentimos, ¿qué hacemos? Somos bautizados, cada uno de vosotros, ¿en dónde? ¿En el nombre de quién? Gloria a Dios, amén. Y en ese momento, entonces, cuando reconocemos nuestra condición ante Dios, cuando hacemos esos pasos, entonces tomamos el paso de ¿qué? De ser bautizado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y en ese momento, ¿qué ocurre cuando te bautizas? Dice, ¿para qué te arrepientes y te bautizas? Para el perdón de vuestros pecados. Nadie dijo amén por eso. Familia, el pecado fue lo que nos separó de Dios. El pecado es lo que nos tiene en esta condición. El pecado es lo que nos tiene en este mundo. ¿Y qué es lo primero que hace Dios cuando te arrepientes y te bautizas? Es que recibes ¿qué cosa? El perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Lindo cuando miramos lo que es Dios. Recuerden que el Padre puede perdonar nuestros pecados, no porque yo soy bueno, porque soy lindo, porque trabajo mucho para el Señor o porque vengo a la iglesia temprano. No, el Padre puede perdonar nuestros pecados porque su Hijo los cargó y murió por ellos. Amén. Por eso Dios perdona nuestros pecados, por lo que su Hijo hizo, no por ninguna obra nuestra. Y eso se llama, ¿qué proceso es ese de la salvación? La justificación, gracias. La justificación es que ahí es donde está por medio de esa obra. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego dice también que cuando te arrepientes y bautizas también recibes el perdón de los pecados y también recibes ¿a quién? El don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El regalo del Espíritu Santo, porque ahora que has sido perdonado, ahora que tus pecados han sido cubiertos por la justicia de Cristo Jesús, ahora el Espíritu Santo ya no está haciendo una impresión convenciéndote por fuera, sino ahora literalmente el Espíritu de Dios entra dentro de tu cuerpo. Y tu cuerpo se convierte ¿en qué cosa? En un templo del Espíritu Santo, porque Dios mora en ti. ¿Y qué sucede cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona? ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo, cuando te arrepientes y te bautizas y recibes al Espíritu Santo? Oficialmente dice Romanos capítulo 8 versículo 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también ¿qué? Vivificará vuestros cuerpos mortales por medio de ¿quién? ¿Que está dónde? Que habita en vosotros. Familia, esa palabra vivificar es que da vida, es que renace. El ser humano piensa que vivir es irse de viaje. Ay, porque me fui para África, porque me fui para Europa. El ser humano piensa que eso es vivir, darse la gran vida, comer cosas ricas, comprar cosas caras, tener grandes lujos. El ser humano piensa que eso es vivir. La Biblia dice que eso es muerte, porque la vida del ser humano verdaderamente comienza cuando el Espíritu Santo entra dentro de ti después de haberte arrepentido y bautizado. Amén. Empieza tu vida verdadera. Por eso dice Apocalipsis 20 que frente al trono de Dios estaban los muertos en pie. Y usted no ha visto nunca un muerto en pie, menos en Puerto Rico, donde hacen los velorios y, ¿verdad? Y la gente los para. No sé si lo han visto, ¿verdad? Es que mi país es tremendo. Pero fuera de eso usted no ve un muerto en pie nunca. ¿Por qué? Porque los muertos no están en pie. Está hablando de aquellas personas que murieron sin Cristo, que resucitaron en la segunda resurrección, que vamos a hablar de eso el último día.
no tienen vida porque la vida sin Dios no existe. ¿Están conmigo? Esta vida es pasajera, es temporera. La vida eterna no la puedes obtener sino por medio del poder de Dios. Dice aquí, antes de bautizarte, el Espíritu Santo te da las evidencias, las pruebas, los vislumbres de lo que Dios quiere hacer contigo y en ti. Pero cuando te bautizas, el Espíritu Santo entra literalmente en ti y comienza el proceso de la restauración del carácter, lo que le llaman ¿qué cosa? La santificación. Y ahora el Espíritu Santo entra dentro de ti y empieza a transformar, a cambiar, a limpiar, a purificar. Miren lo que dice aquí en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto nosotros todos, mirando con cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados en la misma imagen. ¿Qué es lo que nos transforma cuando estamos contemplando qué cosa? La gloria del Señor. Pregunten, ¿dónde encontramos la gloria del Señor? Aquí. Aquí está la gloria de Dios. Aquí está a Cristo. Porque ¿de quién nos habla las Escrituras? Cuando usted pasa, no me explique, no me pregunte cómo, porque es algo sobrenatural que no tiene explicación. Cuando usted empieza a estudiar su Biblia, cuando usted empieza a pasar tiempo con la Biblia, Dios te empieza a mostrar por medio de los grandes hombres y mujeres de fe y empieza a mirar, a enseñarte las cosas, todo lo que hizo en el pasado. Y cuando tú estás leyendo eso, el Espíritu Santo te va diciendo, es lo mismo que quiero hacer por ti. Yo quiero hacer una obra poderosa en tu vida. Eso que hice por ellos es lo que yo quiero hacer por ti. Y empiezas a contemplar y sabes que tú te conviertes en lo que tú contemplas. Por eso es que cuando estás contemplando la gloria del Señor, eres ¿qué? Transformados en la misma ¿qué? En la imagen de ¿quién? En la imagen de Cristo. De gloria en gloria, ¿como por quién? El Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, va transformándote. Cuando contemplas la gloria de Dios, cuando estudias la Biblia, cuando pasas tiempo con Cristo, se empieza a reflejar su carácter en ti. Y empiezas a cambiar. Y se empieza a ver cambios drásticos en tu vida. ¿Por qué? Porque empiezas a contemplar a Cristo y te das cuenta del trapo de inmundicia que soy yo. Y ver cuán increíble es Cristo Jesús. Y eso entonces nos lleva a un anhelo a conocerlo y enamorarnos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Le hago una pregunta. ¿Tiene el Espíritu Santo el poder para en un abrir y cerrar de ojos transformarnos a cada uno de nosotros inmediatamente así? ¿Tiene o no tiene el Espíritu Santo ese tipo de poder? Claro que lo tiene. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no somos transformados en ese momento? ¿Por qué el Espíritu Santo no hace esa obra? Familia, porque no lo dejamos. Porque no lo dejamos. Si no es a la mala, no aprendemos. El Espíritu Santo puede hacerlo, pero nosotros decimos que queremos victoria sobre el pecado, que queremos vidas victoriosas cristianas, pero ¿qué sucede? Seguimos viendo cosas que no tenemos que estar viendo, seguimos comiendo cosas que no tenemos que estar comiendo y seguimos oyendo cosas que no tenemos que estar oyendo. Entonces decimos eso, queremos vivir en el Espíritu, pero alimentamos la carne. Entonces el Espíritu Santo tiene que esperar a que te des tanto y tanto en la cabeza y en el piso para tú por fin rendirte, decir, ya me rindo, hazlo tú. Y entonces el Espíritu Santo dice, gloria a Dios, ahora me dejas trabajar. Ahora me dejas hacer la obra que quiero hacer en ti. Porque somos muy egoístas, somos muy cabeciduros, ¿sí o no? ¿Sí? Gloria a Dios por la paciencia de Dios. Amén. Ay, gloria a Dios. Familia, y cuando miramos entonces esta transformación, ¿en dónde ocurre? Pues ya yo les expliqué el año pasado y verdad, hemos hablado un poco de eso, un repaso, que el plan de salvación se encuentra ¿en dónde? En el santuario. Y ya vimos qué cosa. Arrepiéntete. Luego que te arrepientes, ¿qué haces? Bautízate. Y luego que te bautizas, recibes el perdón de tus pecados y recibes ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y entonces empiezan, familia, ese proceso de la santificación ocurriendo ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo, por medio de ese servicio diario continuo que se hacía en el santuario terrenal, en donde los sacerdotes tenían que ministrar cada día, el Espíritu Santo entonces empieza a hacer una obra de santificación en nosotros. ¿Por medio de qué? El pan, que representa la palabra de Dios, el estudio diario. Los sacerdotes tenían que ir diariamente, familia.
Familia, usted no puede pasar al lugar santo si usted no pasa por el lugar santísimo, si no pasa por el lugar santo. Hay gente que quiere brincar allá, no puedes. No puedes pasar al lugar santísimo, a la presencia santa de Dios, si no pasas por el lugar santo diariamente. La palabra de Dios contemplando el altar de incienso representa ¿qué cosa? Las oraciones. ¿Qué representa el candelero? La testificación, el compartir la fe, el salir como obreros bíblicos que debe ser cada uno de nosotros. ¿Y qué sucede en ese proceso, familia? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Mediante la santificación, ¿por quién? Por el Espíritu, ¿y qué? Y la fe en la verdad. ¿En dónde está la verdad? Nuevamente. ¿Y Cristo en dónde se encuentra? Aquí está Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Y qué sucede cuando usted, mediante el Espíritu Santo y la fe en la verdad, usted se empieza a santificar, y a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar ¿qué cosa? La gloria de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos nosotros tener nuevamente la gloria de Dios? Claro que sí. ¿Por medio de qué? De la santificación. Mira lo que dice aquí. La transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en el creyente. Al sujetar los pensamientos y deseos a la voluntad de Cristo, por medio de la oración y el estudio de la palabra, el Espíritu de Dios produce nueva vida en nosotros y el carácter queda renovado a la imagen de Dios. Qué cita sabrosa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, todo lo que les he explicado hasta ahora es la introducción. Es la introducción nada más. Porque ¿cuál es el título del tema? El bautismo del Espíritu Santo. Todo eso que les he hablado hasta ahora es la antesala, la preparación, la culminación del proceso de la santificación, para entonces recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa bautismo? Estar completamente cubierto por algo o estar totalmente sumergido en algo. Así que el bautismo del Espíritu Santo es que nosotros estamos ¿qué? Completamente cubiertos por el poder del Espíritu Santo o completamente sumergidos en Él. ¿Están conmigo? Es el fin, es el propósito de la santificación, es la preparación final para la obra que hemos sido llamados, familia. Cada uno de nosotros debe tener una meta. Y claro, usted le pregunta a los cristianos, ¿cuál es tu meta? Y todo el mundo dice, yo quiero llegar al reino de los cielos. Pues muy bien, gloria a Dios, eso es una buena meta. Pero al igual que cuando usted está en un trabajo, en la escuela, hay metas a largo plazo, hay metas a mediano plazo y hay metas a corto plazo. La meta de corto plazo, o sea de hoy, debe ser buscar primeramente el reino de Dios. La meta a largo plazo debe ser llegar al reino de los cielos. Pero la meta en esta vida, para esperar a la próxima vida, debe ser el anhelo de cada uno de nosotros ser bautizados en el poder del Espíritu Santo. Estar completamente sumergido en el Espíritu Santo, que Él reine y gobierne cada pulgada, cada pensamiento de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Queremos darle un saludo también, ¿verdad? Que nos están viendo por tanto Facebook y YouTube, la Conexión Juvenil TV, ¿verdad? Así que si usted se ha perdido alguno de los temas, ahí los muchachos y las jóvenes lo tienen ahí para verlos. Lo están pasando tanto por Facebook como por YouTube. Así que seguimos gozando. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice? Dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo ¿en qué? En agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en quién? En el Espíritu Santo y en
fuego. Familia, eso lo vemos, esa frase lo vemos en cada uno de los 4 evangelios. Y como mencionamos anoche, el hebreo cuando quiere resaltar algo, cuando quiere darle importancia, el hebreo repite y repite y repite y repite. Y eso da a entender que eso es muy importante. Esta frase de que Cristo será el que los bautizará en el poder del Espíritu Santo y en fuego, aparece en todos los evangelios. Vayan conmigo a Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Perdón, capítulo 3. Amén. Lucas capítulo 3, versículo 16. Mira cómo dice. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo ¿en qué? En agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y en fuego. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es ser bautizado en el Espíritu Santo y en fuego? Miren ahí mismo Lucas capítulo 4. Después de que Jesucristo fue bautizado, dice Lucas capítulo 4 versículo 1, Jesús, lleno de ¿quién? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Usted se preguntará, ¿cómo se ve? ¿Cuál es el ejemplo de una vida que está, de alguien que está bautizado en el Espíritu Santo? Alguien que está completamente sumergido. Ahí dice que Jesucristo estaba lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué fue? ¿Cuál es la evidencia de que estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Fue a dónde? Por 40 días sin comida. ¿Quién en su sentido común iría a un desierto por 40 días sin comida? Dime quién. ¿Quién se apunta? Nadie, porque eso es una locura. Pero Jesucristo está siendo dirigido ¿por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo ha entregado todo su ser, toda su voluntad y todo su yo, y ha dicho: no vivo yo, sino yo vivo para la voluntad de mi Padre. Y el Espíritu Santo lo llevó porque él sabía que tenía que ir para comenzar la obra que tenía que hacer. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y le pregunto, ¿cuál es ese resultado? ¿Cómo se manifiesta también? Ahí mismo en Apocalipsis, en Lucas capítulo 4, versículo 17. Después de que Jesús salió del desierto, ¿a dónde fue? Dice aquí, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y Cristo entonces en la sinagoga abre las escrituras y fue a donde está el profeta Isaías. ¿Y qué dice? El Espíritu del Señor está ¿cómo? Está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantamientos de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar ¿qué cosa? El año agradable del Señor. ¿Usted quiere saber cuando usted está bautizado con el Espíritu Santo? Porque cuando usted está bautizado con el Espíritu Santo, usted sabe lo que usted hace. Usted está saliendo a ungir, a llevar las buenas nuevas al resto del mundo. Usted está enviando a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que son cautivos por el pecado, a darle vista a los ciegos que no ven, están cegados por el pecado, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el regreso de Cristo Jesús. Eso es lo que hace alguien que está bautizado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? No porque lo digo yo, porque lo veo en Cristo Jesús. Esa es la obra de alguien. No hay espacio para mí. Todo tiene que ver con qué es la misión que tengo que hacer, cómo tengo que cumplir, dónde tengo que ir, Señor. Es una vida que está completamente sumergida, en donde el Espíritu Santo está en control total. Le hago una pregunta. Me encanta esta pregunta. ¿Los discípulos estaban bautizados en el Espíritu Santo? Le voy a hacer una pregunta más directa. Esa es un poco capciosa. Antes de la resurrección de Jesucristo, mientras los discípulos estaban caminando con Jesucristo por 3 años y medio, ¿estaban ellos bautizados en el Espíritu Santo? No estaban bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabemos? Pero espérate, si ellos estuvieron 3 años con Cristo, ¿cómo que así? Mira lo que dice Jesucristo mismo. Juan capítulo 7, 37 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que ¿qué? Que habían de recibir los que creyesen en Él,
Pues aún no había venido ¿quién? Porque Jesús no había sido aún ¿qué cosa? Familia, Jesucristo le dijo a ellos: cuando yo fuese glorificado, cuando yo subiere al santuario celestial, entonces ¿qué va a venir quién? El poder del Espíritu Santo de una manera ilimitada, no de manera individual, sino hablando de manera corporativa. Entonces, ¿sí o no? Miren aquí, Hechos 1, 5 al 8. Jesús está con sus discípulos, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis ¿qué cosa? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? Le hago una pregunta: ¿los discípulos habían sido bautizados en el Espíritu Santo antes de la resurrección de Cristo? No. Todos esos años caminando con Cristo. Y usted se preguntará: ¿cómo es posible que ellos durante 3 años y medio estaban haciendo las cosas que estaban haciendo? Los milagros que estaban haciendo, si no era porque estaban bautizados con el Espíritu Santo. Sanaban, sacaban demonios, hacían milagros. ¿Cómo podían hacer ese tipo de obra si no estaban llenos del poder del Espíritu Santo? Como nos dice en muchas partes de la Biblia, bien sencillo. Porque si usted lee, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, donde Jesucristo le dice: la potestad y el poder y la autoridad se las voy a dar yo. Cristo lo que hizo mientras estuvo con los discípulos fue que le dio de la porción que Él tenía sobre ellos, para ellos haber hecho esas cosas, para ellos haber hecho esos milagros. Él les dijo: yo les voy a prestar del Espíritu Santo, de la porción que yo tengo, que era ilimitada, desmedida, para que vayan a hacer esas cosas. Los ordenó. No hay varias veces en la Biblia donde los discípulos trataron de hacer obras y milagros y no les salían. Dijeron: Señor, tratamos de sacar demonios y los demonios nos dieron una paliza. Tratamos de hacer esto, no nos sale nada. ¿Qué pasó? Él dijo: es que yo no les di a ustedes ninguna autoridad, ninguna potestad en ese momento. Yo se la di en otro momento. Mire lo que dice aquí, Números 11, 17 y 25. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Dios le está diciendo a Moisés: y tomaré del espíritu que está en ti, hablándole a Moisés, y pondré en ellos. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso ¿en quién? En los 70 varones. ¿Están conmigo? Eso fue lo mismo que pasó en el mismo momento. Pregunta: ¿estaba Moisés lleno del poder del Espíritu Santo? Claro que sí, amén. Claro que sí. En la Biblia los hombres y mujeres que hicieron grandes y poderosas obras estaban llenos del poder del Espíritu Santo. No todo el tiempo, ¿verdad? Porque hay que dar sus tropiezos y sus cabezazos para luego entonces uno rendirse completamente. Le hago una pregunta: ¿cómo eran los discípulos antes de la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Eran fieles? ¿Eran hombres compasivos? ¿Eran hombres altruistas? ¿Eran hombres que no buscaban su propio bien, sino que se desboronaban por el bien del prójimo? ¿Así eran los discípulos? No. ¿Eran cómo? Egoístas. Buscaban su propia ganancia. Estaban buscando cómo acomodarse, porque decían: si Jesús va a ser el rey, si Él va a tomar el trono de David, nosotros, si estamos con Él, aunque ahora parezca que no, vamos a obtener recompensa. Ellos estaban pensando ¿en qué? En placeres mundanales, en ganancias mundanales, en privilegios. Eso era lo que ellos estaban pensando. Le hago una pregunta. La iglesia hoy en día, ¿nos parecemos a los discípulos antes de la resurrección de Cristo o después de la resurrección de Cristo? Vayan conmigo a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. ¿Están gozando? Marcos capítulo 9. Versículo 30 dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaban a sus discípulos y les decían: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Versículo 33. Y llegaron a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Le dice Jesucristo. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser ¿qué? El mayor. Familia, ¿por qué los discípulos no estaban preparados para recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué no estaban preparados para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué ellos no estaban preparados para recibir todo el poder del Espíritu Santo, familia? Porque estaban pensando en ellos, por su egoísmo, por su orgullo. Ellos no querían ceder, ellos querían
tomar ventaja de las cosas, pero ellos no querían humillarse completamente. No fue hasta que se vieron en completa desesperación, hasta que no tuvieron ninguna esperanza, hasta que estaban ahí cuando Cristo murió, que ya no les quedaba absolutamente nada para entonces rendirse completamente, para que el Espíritu Santo pudiera hacer esa obra. Y la gente a veces me pregunta, pero ven acá, Pedro caminó sobre el agua. ¿Cómo es posible que Pedro haya caminado sobre el agua si no estaba completamente lleno del poder del Espíritu Santo? Que Pedro caminó por un ratito sobre el agua, ¿verdad? ¿Por qué fue que Pedro se hundió? Porque se le fue la ¿qué? Se le fue la fe. Él tuvo un poquito de fe, pero se le fue. ¿Podía Pedro haber seguido caminando sobre el agua, sí o no? Claro que sí, si se hubiera mantenido firme, si se hubiera quedado mirando a Cristo. Pero ¿qué hizo? Empezó a mirar la tormenta, empezó a mirar el mar, el barco, pensó en todo menos en enfocarse en Cristo Jesús. Además, usted no puede dejarse llevar y decir, porque alguna gente me dice, lo que pasa es que Cristo caminó sobre el agua porque Él era divino. No, señorito, señorita, porque las obras y los milagros que hizo Cristo Jesús no fueron por medio de su divinidad, sino fueron por medio del poder del Espíritu Santo. Porque todas las obras que hizo Jesucristo las hicieron los discípulos después. Resucitaron, sacaron demonios, todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque el poder y la obra y la vida de Cristo Jesús está marcada por una entrega total a la voluntad de Dios. Y eso se manifestó por medio del poder del Espíritu Santo que trabajó en su vida. ¿Están o no están conmigo? Y a veces la gente se pregunta, ¿y por qué no vemos esas obras tan milagrosas? ¿Por qué no vemos esa intensidad y esa frecuencia hoy en día? Pues familia, esas obras se ven aquí de vez en cuando, ¿sí o no? Hay testimonios. Primero es porque nosotros no somos altaneros y no andamos por ahí diciendo, mira lo que hicimos. Se supone que no, como otros. Y segundo, porque les repito, ¿será porque es que nosotros estamos demasiado parecidos a los discípulos antes de la resurrección? ¿Sí o no? ¿Es o no es así? Mire lo que dice aquí, Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día que murió Jesucristo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de ¿qué? De los judíos, vino Jesús a ellos. ¿Qué tenían ellos? Miedo. Ellos pensaban que ¿qué? Que los iban a matar. ¿Les quedó alguna esperanza a los discípulos? Nada. No les quedó nada de esperanza. Ellos ya estaban preparados para darlo todo. Ellos no tenían nada. Ellos decían, si salimos nos van a matar. Solamente les quedaba poner toda su esperanza y su fe y su confianza en Jesucristo. Miren lo que dice este versículo, familia. Este es un versículo increíble. Hechos 1:5 al 8, lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con quién? Dentro de no muchos días. Eso fue el último sermón que Cristo dio. Pero recibirán poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán ¿qué cosa? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese versículo, familia, yo no sé si a usted le choca como me chocó a mí. ¿Cómo que Jesucristo le está diciendo a los discípulos que serán testigos en Jerusalén? ¿Acaso no estaban ellos caminando con Jesucristo por 3 años y medio? ¿No estaban ellos, no eran testigos, pregunto, no eran testigos oculares de los eventos, de las cosas que hizo Jesucristo? Sí. Entonces, ¿por qué Jesús le dice, me serán testigos cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo? Pues en el español o en el inglés la traducción no ayuda mucho. Pero cuando usted va al lenguaje original, usted quiere tener un estudio sabroso, cómprese una buena concordancia. Y cuando usted va a la concordancia y usted busca cuál es la palabra testigo que está ahí en griego, y la palabra en griego que aparece ahí es la palabra martus, que es la palabra griega para ¿qué palabra? Mártir. Ahora entienden lo que le estaba diciendo. Serán bautizados con el Espíritu Santo y me serán ¿qué? Mártires en Jerusalén. ¿Qué es un mártir? Una persona que hace ¿qué? Que da su vida por lo que cree, ¿sí o no? El mártir está vaciado del yo, porque el mártir no está pendiente ni preocupado por su vida, sino que da su vida por su causa. Jesús le dice que el verdadero testigo, el verdadero mártir es aquel que va a dar su vida por mí. Aquel que ya no está más pendiente a los placeres mundanos, aquel que ya no está más pendiente a las posiciones del mundo, ni a los aplausos del hombre, ni a ninguna de esas cosas. El verdadero testigo de Cristo, el verdadero mártir de Cristo es aquel
que puede dar su vida por el Señor. Y Él dice, cuando usted está dispuesto a dar tu vida por mí, entonces verdaderamente serás mi testigo. Verdaderamente podrás dar testimonio de mí. Pregunta, si alguien viniera hoy y le pusiera un revólver en la frente y te dijera, renuncia a Cristo o aprieto el gatillo. No me digan, no me contesten, por favor. ¿Cuántos dirían aprieta el gatillo? ¿Cuántos? Quítame la vida. Yo nunca voy a renunciar a Cristo. O peor, que le pongan el revólver a uno de tus hijos o de tus hijas y que le digan, renuncia a Cristo o le vuelo la cabeza a tu hijo o a tu hija. ¿Cuántos lo harían? ¿Cuántos dirían, mátalo, pero yo nunca voy a renunciar a mi Señor? ¿Cuántos lo harían? Eso fue lo que hicieron los cristianos durante la persecución romana, durante la Reforma Protestante. Los mataban a ellos y a sus familias completas. Preferían la muerte que renunciar a Cristo. Esa es la fe de Jesús, que dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 que tenemos que tener. Tenemos que tener ¿qué? Guardar los mandamientos y tener la fe de Jesucristo. Esa es la fe que hay que ir ¿qué? Puliendo y preparando para el reino de los cielos. Esa es la fe que hay que ir preparando y puliendo para cuando venga la gran prueba, cuando venga, familia. Y Cristo, familia, nos dice en Apocalipsis que tiene la iglesia en su mano, porque en el peor momento, en el momento más oscuro, Cristo tenía su iglesia en su mano y diciendo, ahora están preparados para salir a hacer la obra que necesito. Ahora, durante 3 años y medio no estaban listos. No estaban preparados porque había mucho orgullo. Pero después de ellos haber renunciado, después de haberle entregado todo y ya no les quedaba ninguna esperanza, entonces fue que Cristo dijo, ahora los puedo usar. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento? Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos ¿cómo? Y juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y fueron todos llenos del Espíritu Santo, el evento que se conoce como el Pentecostés o la lluvia temprana. ¿Por qué entonces cayó el poder ilimitado sobre esos 120 que estaban en el aposento alto? ¿Por qué, familia? ¿Por qué recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Porque habían entregado el yo completamente y Cristo estaba preparado para darle el poder ilimitado del Espíritu Santo. Le doy un ejemplo. Si Dios me fuera a dar ahora mismo a mí el poder ilimitado del Espíritu Santo, ¿qué me ocurriría? Si no tengo el carácter preparado para tan grande poder, me corrompo, me corrompería completamente. Imagínense que yo pudiera caminar y con mi sombra sanar a alguien, levantar a un muerto. ¿Qué ocurriría conmigo si mi carácter no está preparado para ese tipo de poder? Me lleva. Por eso es que Cristo no lo hace, no puede hacerlo, porque nos destruiría tener un poder así. El carácter tiene que estar preparado para recibir ese tipo de poder, para que Cristo pueda hacer una obra sin medidas con cada uno de nosotros. ¿Me están entendiendo, sí o no? ¿Y para qué fue que recibieron el poder ilimitado del Espíritu Santo, familia? Mateo 28, 19, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. ¿Cuánta potestad tenía Cristo? Toda. Por tanto, escuche bien el contexto. Como yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, ahora Cristo ¿qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo he mandado. Ahí está la comisión. Yo tengo todo el poder, vayan ahora, vayan a ser discípulos. Y después, ¿cómo termina? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él le dice, tengo todo el poder, el sándwich, ¿verdad? Tengo todo el poder, vayan a hacer esta comisión y yo estoy con ustedes todos los días. La razón que tenían que estar bautizados con el Espíritu Santo es porque ¿qué? Esos hombres cobardes, ¿qué pasó con ellos después de estos eventos? Se convirtieron en ¿qué? En campeones de la fe. ¿Están conmigo? Estaban preparados, su carácter estaba listo para recibir y para cumplir la gran comisión frente a la muerte. Nosotros no ponemos en contexto el libro de Hechos.
Familia, el libro de Hechos está siendo escrito mientras ellos están con una persecución y con la muerte encima, porque los iban a matar. Y ellos aún frente a la muerte, ellos no están saliendo como nosotros, ahí a tocar puertas, ahí, ay, no me gusta porque es que la gente se pone muy fea. Esta gente está saliendo a predicar el evangelio frente a que los van a encontrar y los van a encarcelar y los van a matar. Y salieron con eso. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Para salir frente a la persecución y frente a la muerte a dar el evangelio eterno y predicar el mensaje. ¿Me están entendiendo, sí o no? ¿Es o no es? Familia. Y ahí estamos viendo los primeros pasos de la iglesia. La primera iglesia, los primeros pasitos, bebé, de la iglesia fue bajo ¿qué? Persecución. Los últimos pasos de la iglesia serán bajo ¿qué cosa? Persecución. Mateo 24:9. Mañana vamos a empezar con Mateo capítulo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente. ¿Por causa de qué? Familia, en este país ahora mismo no es así, pero usted vaya a muchas partes en África, vaya al Medio Oriente, donde usted decir que usted es un cristiano es una sentencia de muerte. Por eso es que no hay muchos cristianos en esos países, porque el decir que usted es cristiano es que usted está poniendo su vida en riesgo. Aquí es fácil, aquí ya está cool, ¿verdad? Es de moda ser cristiano. Pero ya llegará un momento en este país, familia, en donde Babilonia se va a levantar y estas libertades que usted y yo tenemos ahora se van a desaparecer. Y usted va a tener, familia, que tomar una decisión. O te vas a ir con el mundo a seguir viviendo y gozando de los placeres y los deleites, o vas a tener que ser enemigo del Estado y del mundo. ¿Y cómo es posible que vamos a serle fiel a Cristo en ese momento, cuando ahora somos tan haraganes espiritualmente? Cuando ahora no hay presión y apenas venimos ahí arrastrándonos ahí, ay bendito. Y apenas leemos la lección de escuela sabática, si eso hacemos. Y apenas nos venimos los miércoles. Es que los miércoles no es que no hay, ay no. Un día a la semana. Un día y no pueden venir. Díganme ustedes. ¿Estoy hablando cosas que no son o estoy hablando las cosas que son? ¿Sí? Ay, 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 familia. Ay, ay, ay. Le quiero darle este versículo. Camino a Cristo, capítulo 7. ¿Cuántos están leyendo el Camino a Cristo desde que empezamos? ¿Verdad? Mira para allá. Ay, mi madre. Familia, son 14 capítulos. Usted lee un capítulo al día y se lo lee en 2 semanas. Miren esto, qué cosa rica, porque este libro es una sabrosura. Camino a Cristo, capítulo 7. Aunque la obra del Espíritu Santo es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se manifiesta ¿en qué? En la vida. Se tiene que ver cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Es que se ve el cambio. Usted no lo ve, pero otra gente lo ve. Al paso que no podemos hacer nada para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, al paso que no debemos confiar para nada en nosotros ni en nuestras buenas obras, nuestras vidas han de revelar si la gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y en ocupaciones. La diferencia será muy clara e inequívoca entre lo que ha sido y lo que son. Se va a ver una diferencia claramente marcada. Esta persona tiene algo diferente, cambió. ¿Qué es lo que tiene? No sé, pregúntale. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas. Me gustó eso, me encanta. O malas que de vez en cuando se ejecutan. ¿Porque qué? Porque a veces tenemos nuestros tropezones, ¿sí o no? Caemos, eso es parte del proceso y hablamos sobre eso. Sino por la tendencia de las palabras y de los actos en la vida diaria. Es el overall, ¿verdad? Es cierto que puede haber una corrección del comportamiento externo sin el poder regenerador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de la estimación de otros pueden producir una vida muy ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar la apariencia del mal. Un corazón egoísta puede ejecutar obras generosas. ¿Verdad que sí? Sí, por presión, por conveniencia. ¿De qué medio nos valdremos entonces para saber a qué clase pertenecemos? ¿Cómo vamos a hacer una distinción entre aquellos que lo hacen, que son motivados por algo exterior al poder de Dios? ¿Cómo lo sabremos? Dice aquí, ¿quién posee nuestro corazón? Usted se tiene que preguntar esto.
¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y nuestros más gratos pensamientos son para Él. Todo lo que tenemos y somos lo hemos consagrado a Él. Deseamos vehementemente ser semejantes a Él y tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle ¿en qué? En todo. ¿Cuántos dicen amén? Lindo, eso es una vida marcada por el poder del Espíritu Santo. Es una vida marcada. ¿Cuál es tu prioridad? ¿El juego de fútbol? ¿La novela? Pregúntate. Les hago esta pregunta, familia, porque los amo. Porque yo me tengo que hacer la misma pregunta. Todos los días yo tengo que hacer prioridades en mi vida. Cada día que me levanto tengo que ser cuál es mi prioridad. Y le pregunto a usted, no para que me lo conteste, sino para que usted mismo se conteste, ¿cuál es tu prioridad? ¿En dónde está? Dedicas tu tiempo. ¿En dónde están tus pensamientos? Si usted le dedica 15 minutos a la lección de escuela sabática y 2 horas a la novela, usted sabe muy bien dónde están tus pensamientos. Si usted le da una oración de 1 minuto al Señor, pero puedes estar 3 horas viendo un juego de fútbol, usted sabe dónde están tus pensamientos. ¿Estoy siendo severo o honesto? Estoy siendo honesto. ¿Por qué? Porque yo les dije a ustedes que yo no estoy aquí yo les estoy compartiendo a ustedes mis propios estudios, lo que yo tengo que encontrarme con esto, para saber si yo verdaderamente estoy en este camino o si soy un turista. Si estoy aquí de pasadilla, de venir aquí, venir y salir y se acabó. Usted tiene que saber, conocer, familia, porque si no, nos vamos a perder. Y yo no sé, porque siempre que pregunto, ¿quién se quiere perder? Nadie levanta la mano. Pero cuando ¿quién se quiere salvar? Todo el mundo la levanta. ¿Y cómo es eso? ¿Están conmigo? Familia, Hebreos 12:14 dice claramente: sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Si el Espíritu Santo no hace su obra de santificación en ti, y si tú no te entregas completamente para que el Espíritu Santo restaure la imagen de Cristo en ti, cuando Cristo venga, no te vistas que no vas. Ese tren no tiene para ti. ¿Por qué? Porque no estás listo. ¿Por qué? Porque preferiste disfrutar y deleitarte en este mundo que prepararte para vivir en la gloria celestial. ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva? Levántenme la mano. ¿Cuántos quieren vivir ahí? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para estar aquí? Para estar ahí, perdón. ¿Qué estamos haciendo? ¿Están conmigo? Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba ¿qué cosa? La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana fue ¿para qué? Para comenzar a cumplir la comisión que Cristo le entregó a la iglesia primitiva de predicar el evangelio. La lluvia tardía, ¿para qué será? Para que el pueblo de Dios en el tiempo del fin, frente a la persecución, frente a la muerte, igual que la iglesia primitiva, pueda salir a predicar el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles, frente a la persecución y frente a la muerte, a dar el fuerte clamor. Pero solamente se le dará ¿a quiénes? A los que sean consagrados. Dios quisiera dárselo a todos, pero es que no todos estamos preparados porque no hemos ¿qué? No hemos humillado nuestros corazones, no hemos dejado que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Entonces Dios no puede darnos algo que nosotros no sabemos cómo manejar. ¿Cuántos han leído eventos de los últimos días? Levánteme la mano. Estos son libros fáciles de leer, porque El conflicto de los siglos es un libro pesado. Estos son facilitos. Camino a Cristo es facilito. Y familia, ahí lo tenemos agarrando polvo en nuestros armarios. ¿Qué dice? Evento de los últimos días. Mira el capítulo, ¿cómo se llama? ¿De qué usted cree que va a hablar en este capítulo? El Espíritu Santo busca morar en cada alma.
Si se le da la bienvenida como un huésped honrado, los que lo reciben serán hechos completos en Cristo. La buena obra que ha sido comenzada será terminada. Pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a los de Cristo reemplazarán los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos rebeldes. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener ¿qué cosa? Una porción más abundante. Todos y cada uno de nosotros necesitamos más del Espíritu Santo. Dice aquí, la medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción a la medida de nuestro deseo de recibirlo y de la fe que ejerzamos para ello y del uso que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé. Lo que quiere decir es que lo que tú inviertas es lo que tú vas a recibir. Si yo me apunto en un gimnasio y no voy, ¿voy a ver resultados? Nada. Si voy un día a la semana, ¿voy a ver resultados? Un chin. Si voy 5 días a la semana, un chin es un poquito. Si voy 5 días a la semana al gimnasio, si me alimento bien, si me cuido bien, si descanso bien, pregunta, ¿voy a empezar a ver resultados, sí o no? ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo. ¿Usted quiere tener una vida espiritual poderosa, musculosa? Invierta tiempo en Cristo. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Amén. Vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. ¿Idóneos para qué? Y ustedes se creían que yo me estaba inventando esto. ¿Sabe cómo lo sé? No porque en mí hay gran cosa, sino porque leo, porque me dedico, porque digo, si esta es mi vida eterna, si esta es mi salvación, yo tengo que invertir tiempo en este asunto. ¿Están conmigo? Familia, la iglesia, dice la profecía, se encuentra dormida. Pero dentro de la iglesia hay hombres y mujeres. Dentro de la iglesia dormida hay hombres y mujeres que se están consagrando. Hay hombres y mujeres que a pesar de eso están poniendo su vida en las manos del Señor y se están preparados, están rindiendo el alma a Cristo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y pregunto, ¿cuántos hoy quieren decir, yo quiero prepararme para recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos hoy quieren decir, yo quiero? ¿Cuántos? Póngase en pie. A ver, ¿quiénes son los que quieren? ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, yo quiero prepararme para recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del poder del Espíritu Santo? Muy bien. Qué interesante que se paró todo el mundo. ¿Saben que los llamados siempre se para todo el mundo? Los únicos que no se paran son los que tienen dolor de pierna o no escucharon. ¿Sabe que una vez, nunca me olvido de esto, en mi iglesia en Nueva York, trajeron este predicador y predicó un sermón que me sacudió los huesos? Y yo estaba ahí, wow, qué sermón. Y al frente de mí habían unos hermanos de iglesia que se pasaron todo el sermón hablando en el teléfono, en Facebook, hablando. No prestaron ni un caso, ni una palabra que dijo ese señor. Pero un sermón. Y cuando él hizo el llamado, adivina qué hicieron ellos. En mi carne yo quería hacerle todo ahí. Pero el Espíritu me retuvo. Pero ese era mi deseo. Hipócrita. Eso es lo que yo quería decirle. Hipócritas. ¿Por qué se paran? Quédense sentados mejor. ¿Sabe por qué se paran? Porque son tibios. Porque si fueran fríos no se atreverían a levantarse. Y nosotros nos paramos todos. Yo no esperaba nada menos. Algunos de ustedes lo están haciendo de corazón. Muy pocos. Déjame decirle, escúcheme bien, muy pocos. Algunos lo están haciendo por emoción. Otros lo están haciendo porque los demás los están mirando. Para que no digan, ay, yo no me paré. Mejor no te pares, que te pregunten, ¿y qué te pasa? ¿Por qué no te paraste? Porque no me siento
estoy frío. El frío tiene esperanza. Pero la Biblia vimos ayer que la mayoría de los que profesan ser cristianos no se van a salvar. Usted tiene que dejar de estar mirando al otro, mirándome a mí, mirando al pastor, y usted tiene que ir al espejo, que es la palabra de Dios, y poner tu vida en análisis y examen de acuerdo a lo que dice ahí. Usted no ponga su vida en comparación con ninguna otra persona aquí, porque te vas a perder. Si pones tu vida solamente en Cristo Jesús, y cuando pases tiempo con el Señor, usted va a ver un cambio. Yo les voy a enviar mi plan de oración y estudio para aquellas personas. Se los di el año pasado, pero ha pasado mucho tiempo para acá. Ya ustedes se olvidaron de haber separado en los llamados que hizo en aquellos tiempos. Pero ya es tiempo. Familia, yo les voy a decir algo. Cuando yo les enseñe la información que les voy a estar enseñando durante esta semana, usted se va a caer para atrás de cuán cerca estamos en estos momentos. ¿Y cómo estamos nosotros? Pregúntate, ¿cuál es tu prioridad? Lo que es tu prioridad es tu Dios. Ese es tu Dios. Pero pregunto, hablando de todo lo que hemos hablado en esta noche, yo sé que aquí hay personas que todavía no han pasado por esa primera etapa del arrepentimiento y el bautismo. ¿Será que hay alguien aquí que todavía no ha pasado por el bautismo de agua y que quiere decir: yo quiero prepararme para ser bautizado? Yo quiero prepararme para recibir el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga su obra en mí, para yo prepararme para vivir en la morada celestial. O quizás hay alguien aquí que estuvo en los caminos del Señor y se alejó, se apartó, se fue del mundo y ha regresado y está diciendo: yo quiero prepararme para ser bautizado. Yo quiero prepararme para nuevamente retomar los caminos del Señor y ponerle mi vida en tus manos. ¿Será que hay alguien aquí que o quiere pasar por las aguas bautismales o quiere ser rebautizado? ¿Alguien ahí? Levante su mano ahí. Que alguien que lo esté pensando. Gloria a Dios allá atrás. Gloria a Dios por ese Señor. Alguien más que ha estado pensando: oye, usted no se paró. Mira qué interesante. El que no se paró fue el que levantó la mano. Está con su hijo ahí. Alguien más aparte de ese caballero que quiere levantar la mano y decir: yo quiero prepararme para ser bautizado, porque no he tenido el privilegio de pasar por las aguas bautismales y quiero prepararme. O alguien que quiere ser rebautizado, que se bautizó pero se alejó del Señor y quiere volver a pasar por las aguas bautismales. Escúcheme bien, el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Y si usted no ha dado esos primeros pasos básicos, que es el arrepentimiento y el bautismo, los otros pasos se le van a hacer prácticamente imposibles. Porque estos eventos están pasando hoy. ¿Qué impide? ¿Será que hay alguien más, aparte del caballero que está ahí atrás que levantó la mano, que quiere decir: yo quiero prepararme para ser bautizado o rebautizado porque me aparté del Señor? ¿Alguien más que está aquí en esta noche? Pues gloria a Dios por aquel caballero, amén. Si usted está aquí y usted desea ser bautizado o rebautizado, y porque quizás le tiene miedo a las cámaras, quizás que yo soy muy feo, no sé cuál es la cosa, pues usted entonces puede hablar conmigo, con el pastor Daniel después. ¿Para qué? Porque tenemos la esperanza de que al final de este seminario, el sábado, tengamos una ceremonia bautismal, amén. Gloria a Dios. Para aquellas personas que dicen: yo quiero prepararme. Yo quiero prepararme para ir a vivir con Cristo en la eternidad, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y usted se preguntará: ¿qué tengo que hacer? Le voy a enviar el plan de estudio de oración. Si usted no tengo su correo electrónico, démelo y yo le voy a enviar algo tan sencillo como esto. Yo empecé, nadie me dijo cómo estudiar la Biblia. ¿Sabe lo que yo empecé a hacer? No me gustaba leer tampoco, y no me gustaban las escrituras hebreas. Todos los días empecé a leer un capítulo de la Biblia. Empecé por Mateo, un capítulo de la Biblia. Dije: voy a leer un capítulo todos los días. Si quiero leer más, leo más. Y empezaba a leer un capítulo cada día. Eso fue hace 10 años. Mira dónde estoy hoy. Pero me tengo que mantener ahí todos los días, porque en el momento que yo empiezo a soltar al Señor, la carne empieza a dominar nuevamente. Y aún aferrado al Señor, la carne se levanta. Pregúntale a mi esposa. Yo no estoy aquí pintándole un cuadro, pero estoy luchando, amén. Estoy en ese camino, estoy peleando. Puedo mirar al Señor y decirle: Señor, aquí estoy. El diablo me va a tener que matar para quitarme de aquí. Pero el diablo, como no me mata, ¿qué hace? Me trata de mantener ocupado para que yo no pase tiempo con Cristo cada día. Ese es el gran engaño.
Yo no sé ustedes, pero yo tengo el deseo y la necesidad de ponerme de rodillas y pedirle al Señor que me ayude, porque yo no me quiero perder. Si usted también quiere hacerlo, vamos a arrodillarnos. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, pudiendo estar en cualquier otro lado, Padre. No sé los motivos por el cual han venido, pero tú conoces sus motivos y sus corazones. Y quizás estamos todos aquí con el anhelo y el deseo ferviente de querer estar en tu presencia, de saber que estamos muy cortos de la meta. Padre, la meta nuestra cada día, que en nuestras oraciones sea: Señor, ayúdame hoy a recibir más de tu Espíritu Santo. Ayúdame hoy a rendirle más al Espíritu Santo. Ayúdame hoy a entregarle más al Espíritu Santo. Ayúdame hoy para que el Espíritu Santo me domine más, pueda utilizarme. Que yo no crea que Él es el control remoto, sino que el Espíritu Santo, que yo sea su control remoto. Y que Él me lleve a hacer la obra que quiera hacer, Padre. Necesitamos, Padre, como estamos, necesitamos más de tu Espíritu Santo. Porque si no estamos bautizados con el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no tiene total control sobre nosotros, no podremos permanecer en pie cuando vengan los tiempos finales. No podremos estar firmes. Padre, durante esta semana vamos a estar estudiando todas estas cosas, las cosas que nos están aferrando y aguantando al mundo. Ayúdanos para que esto sea una prioridad en nuestra vida. Que vengamos, Padre, a estudiar, que invitemos a alguien para que puedan deleitarse con nosotros y ponga en nosotros ese anhelo, ferviente deseo diariamente de orar y de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por dirigirnos en esta noche y traernos aquí. Llévanos con cuidado y por favor mañana levántanos con el primer pensamiento que venga sea: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Gracias por esta oportunidad, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana.